Madre mía, chicos, lo que ha pasado con Halil Ibrahim y Esla os va a dejar flipando. Se han destapado unos planes súper secretos, de esos que cambian la vida para siempre, y os digo la verdad, de esto lo cambia todo para ellos. Olvidaos de lo que sabíais hasta ahora, porque la jugada es gorda, gorda. Para ser honestos, yo no me esperaba esto ni de lejos. Se rumoreaba mucho, sí, pero nada tan concreto. Parece que Halil Ibrahim y Esla, después de todo el drama y las idas y venidas, se sentaron a hablar y dijeron, hasta aquí. Pero no se trata de una ruptura cualquiera, no, no. Esto va mucho más allá. Han estado moviendo hilos en las sombras, te lo juro. Lo que yo creo que está pasando es que han decidido darle un giro total a sus carreras y a su vida personal. Se hablaba de que Esla estaba un poco apartada de todo el foco mediático, ¿verdad? Pues resulta que no estaba apartada, estaba planeando. Y Halil Ibrahim, que siempre ha sido un tipo listo, pues se ha unido a la fiesta. Muchos dicen que esto es una estrategia para volver con más fuerza, para crear expectación. Y sí, puede ser, quién sabe. Pero lo que yo sospecho es que hay algo más profundo. Imaginaos, después de todo lo que han vivido, las presiones, las cámaras siempre encima, normal que necesiten un respiro y replantearse las cosas. Este plan secreto, según me llega, implicaba alejarse de los focos por un tiempo, pero no para desaparecer, sino para construir algo nuevo. Algo que no dependa tanto de los fans o de la industria. Y lo más loco es que parece que están trabajando juntos en un proyecto que nadie esperaba. Algo que les permite tener el control total, ¿me explico? ¿Os acordáis de cuando salieron los rumores de que podrían estar juntos de nuevo? Pues claro, la gente se volvió loca. Pero ahora entiendo por qué no se confirmaba nada, porque no era solo una reconciliación tonta. Era parte de un plan mayor. Un plan para redefinir quiénes son, tanto por separado como, quizás, juntos de una forma diferente. Lo que me da curiosidad es si este proyecto va a ser algo público o algo más íntimo. Porque si es algo público, estaríamos hablando de un cambio radical en su imagen. Si es algo más privado, pues imagínate la privacidad que se van a dar. Y creo que eso es algo que les vendría genial, ¿no creéis? Después de tanta exposición. Piensa en ello, ellos dos con su talento, y ahora con esta nueva visión estratégica. Podrían estar preparando algo que rompa moldes. Quizás una productora propia, o un sello discográfico, o incluso algo completamente diferente que aproveche su fama pero sin estar atados a las reglas de siempre. Yo me imagino a Halil Ibrahim con sus ideas de negocio y a Esla aportando su creatividad y su visión artística. Sería una bomba. Y claro, todo esto envuelto en un secretismo total para que cuando lo anuncien, ¡zas! Que el mundo se quede con la boca abierta. Y si lo piensas bien, esta es la mejor manera de controlar su propia narrativa. Ya no dependen de que otros digan lo que hacen o dejan de hacer. Son ellos los que marcan el paso. Y eso para dos figuras públicas de su calibre es un poder tremendo. Me pregunto si esto significa que vamos a ver menos de ellos en las series o en los escenarios por un tiempo, o si este proyecto los va a lanzar a un nivel superior. Lo que está claro es que han tomado las riendas de su destino, y eso siempre es digno de admirar. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿este plan secreto los unirá de nuevo en el plano romántico, o es una forma de seguir sus caminos, quizás colaborando, pero como amigos o socios? Porque eso también sería un giro de 180 grados. Espero que este secreto que han guardado también sea para algo que les haga inmensamente felices y exitosos. Porque se lo merecen, la verdad. Han pasado por mucho y merecen poder construir algo sólido a su manera. Así que después de todo este salseo y mis especulaciones, solo queda esperar a que ellos mismos nos lo cuenten. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este plan secreto es para que vuelvan a ser pareja o para lanzar un proyecto profesional conjunto que nadie imagina?